Hay lugares que uno no busca, pero que le cambian la vida para siempre. Yo no sabía que aquel día iba a encontrar algo más que un valle, iba a encontrar un propósito. En marzo de 1954, mi hermano y yo salimos de cacería desde Providencia de Dota y, siguiendo el margen del río Savegre, nos encontramos con un valle que nos dejó sin palabras. Aguas cristalinas, robles enormes y una naturaleza que nos atrapó desde el primer momento. Ahí fue donde nació el sueño de hacer de ese lugar nuestra propia finca. En aquel tiempo esas tierras eran libres. El Estado le daba la oportunidad a quien quisiera trabajarlas. Y si uno se arraigaba, con los años podía llegar a ser dueño. Y así empezamos, con fe, con ganas de salir adelante y con un machete en la mano. Lo primero fue abrir un trillo. Al inicio apenas servía para caminar, pero poco a poco lo fuimos haciendo más ancho hasta que ya podían pasar los caballos. Mi nombre es Mariano Chacón Zúñiga y soy una persona que he vivido en este lugar hace más de 50 años. Entonces me ha tocado ser testigo de todas las vicisitudes que se han pasado en este camino desde el primer momento en que un tractor llegó y dio la primera palada en el camino. Bueno, si hacemos un vistazo al pasado, a lo más lejos que yo pueda recordar, mis recuerdos van en aquellos entonces cuando papá decía y Federico decían, vamos a traer un tractor. En ese momento el camino era de caballo, salir de aquí era toda una odisea. Eran 6 horas, 7 horas caminando con los caballos, un barrial, una cuesta, una dificultad. Y papá decía, viene el tractor. Y no pudo venir el tractor porque pasó algo. La historia de este camino que pasó esta vez, que tuvimos que esperar tanto, que tuvimos tanta ilusión de que ya venían a asfaltar y todo, esta historia aquí no es nueva. Esa ha sido la historia de toda la vida. De todos los más de 50 años que yo me puedo recordar de este camino, la historia ha sido la misma. Esperar, ilusionarse, desilusionarse, ver resultados a medias, parciales, el tractor se fue, se dañó, se acabó la plata. En aquellos entonces, cuando llegó el primer tractor, papá y Federico y unos amigos que venían aquí a pasear, nos dieron una plata y con eso pudieron pagar el primer tractor que vino a hacer un trabajo hasta donde está el restaurante Kilómetro 80. Hasta ahí alcanzó la plata. Después me acuerdo que el tractor estuvo ahí parado como una semana, 2 semanas que papá estaba tratando de conseguir más plata y Federico y no pudieron. El tractor se fue. Entonces ya de ahí hablaban de que el próximo año iba a venir el tractor otra vez. Y así fue, atrasado y como fuera, llegó y otra vez siguió, la plata alcanzó hasta llegar a un lugar que hoy llamamos Martes Santo, que es para arriba de donde Los Serranos. Ese fue un paso enorme para nosotros. Ya no era solo llegar, ahora podíamos empezar a pensar en sacar cosechas, en movernos mejor, en construir algo de verdad. Cada avance, por pequeño que fuera, nos llenaba de alegría y nos hacía creer que el sueño sí era posible. Fue así paso a paso, como año con año, se fueron haciendo mejoras y mejoras y mejoras. Finalmente el camino llegó aquí abajo, pero quiero recordar algo, una anécdota de que cuando estaban trabajando allá para arriba del río, como el aire aquí es tan puro, yo me acuerdo que un día alguno de mis hermanos llegó y dijo, huele a diésel, huele a tractor. Y me acuerdo que todos salimos afuera y olíamos, percibíamos en el aire. Y de vez en cuando con el viento nos llegaba el olor al tractor. Eso para nosotros era una felicidad porque eso indicaba que el tractor estaba trabajando. Luego el tractor siguió y cuando estuvo más cerca, también un día sucedió que alguien dijo, se oye el tractor.
Mis hermanos mayores se acordarán de eso. Decían, se oye el tractor. Y salimos y tal vez con el aire mismo llegaba y ya, hoy sí, se oye el tractor. Y poníamos cuidado y no se oía, pero al ratico oyeron el tractor. Y cada vez era más el sonido del tractor y todo. Y fue una ilusión para nosotros tan grande de que el tractor llegara aquí, finalmente el camino. De ahí en adelante ha sido toda una aventura, conseguir la plata para arreglarlo, asfaltar las primeras veces. Y hoy en día el resultado, bueno, y también todos los problemas que tuvimos con los huracanes. Con Mitch, con Juana, con Nate, era como se llamaba el otro. Bueno, un montón de huracanes que se daban. Y cada vez que había un huracán, una vez se fue el puente, hubieron barrancos, una vez se había arreglado el camino y todo el trabajo se despedazó el siguiente año o el mismo año porque huracanes vinieron y el camino se partió y se fue y todo. No todo fue fácil. Los huracanes y las tormentas tropicales nos golpearon fuerte más de una vez. Quedábamos incomunicados, sin salida, viendo cómo el camino desaparecía por completo. Pero aquí nunca nos rendimos. Siempre encontramos la forma de levantarnos, de volver a abrir paso, trabajando juntos como comunidad. Hola, mi nombre es Gerardo Chacón Zúñiga. Tengo 62 años de vivir en esta comunidad. Puedo decir que nací aquí. Es una alegría y es alcanzar un sueño que lo tuvieron nuestros padres cuando un día emprendieron la tarea de hacer ese camino. Primero un trillo, un sendero. Primero para ellos fue un logro salir en un caballo. Y recuerdo que cuando yo estaba pequeñito, llegó el tractor a San Gerardo y al lado, atrásito, unos metros atrás, venía papá con un jeep. Y entonces, digamos que uno es testigo de toda la evolución que ha habido en este lugar. Por años luchamos mucho para poder mantener el camino en condiciones aceptables. Recuerdo cuando mi papá, digamos, tenía que ponerle unas cadenas a las llantas del carro para que el carro pudiera pasar los barriales que habían. Recuerdo cuando íbamos a la escuela y nosotros jugándonos de regreso nos metíamos en los barriales. Eran cráteres enormes con gran cantidad de agua. La circulación era muy complicada y sacar la producción fue muy difícil para ellos en el principio, y se ha evolucionado positivamente y gracias a Dios que ya hoy tenemos esta carretera, porque en la realidad que ya es una carretera de mucho cuidado, de mucha precaución, pero ya nos permite estar en unos minutos en la Ruta 2, y eso pues sin duda que nos da una oportunidad enorme a la comunidad para desarrollarnos en lo económico, en lo que es producción, para el turismo y para el agro, para todo nuestro vivir. Es de muchísima importancia saber que ya hoy contamos con lo que tenemos. Es una alegría muy grande. Con el tiempo empezaron a llegar más familiares y amigos. Ya no éramos solo nosotros, ahora había más manos, más esfuerzo y también más esperanza. Lo que empezó como una finca fue creciendo hasta convertirse en una comunidad. Llegaron más familias: Delfín Ureña y doña Miriam, su esposa, don Ulises Monjes, su esposa Paulida, don Enoc Rodríguez y su esposa, don Enrique Gómez y su esposa, don Miguel Víquez y su esposa, y más tarde Froilán Prado y su esposa. Fueron llegando más familias y con ellas nuevas necesidades.
una escuela, una iglesia y mejores caminos. Yo me llamo Miguel Ángel Víquez Gómez. Yo entré aquí el año 1962. Trillos por la montaña. Yo venía, cuando yo llegué aquí estaban los Chacón y apenas salían por aquí a caballo, pero en trillos. Y ya yo comencé atrás de ellos, ahí ayudándoles y todo. Muy bien, muy tranquilo, muy feliz y ya más confiado con el camino. Cosas buenas, bueno, cosas buenas, ¿qué le digo? Todo lo que puede aprovechar un pueblo así, porque en lugar de bajar, va a subir la tranquilidad de la gente y todo eso. Claro. El acceso seguía siendo complicado, pero nunca dejamos de avanzar. Fuimos abriendo trocha poco a poco, kilómetro a kilómetro, hasta que en 1969 logramos que un tractor entrara por primera vez. Ese día no se me olvida. Fue un antes y un después para todos. Ya podíamos sacar la producción en vehículo, ya no estábamos tan aislados. Y ese mismo año logramos abrir la escuela. Ahí uno entendía que el pueblo iba echando raíces. Hola, mi nombre es Rodolfo Chacón Zúñiga. Tengo unos 67 años de vivir aquí en San Gerardo. ¿Qué les podemos contar? Soy agricultor. Bueno, ¿qué recuerdos tengo de esos primeros años, mi vivencia aquí en San Gerardo cuando llegué? El día que llegamos, me acuerdo que veníamos en una bestia y la bestia se resbalaba porque el camino era mucho barro, muy feo, e inclusive la bestia se cayó y hubo que correr a pararla y nos botó el caballo. Fue muy difícil. Nosotros, le cuento esto para empezar desde lo que era el camino en ese entonces. Había partes que las llamaban el Chupulún, ya saben por qué, se imaginan. Eran partes muy difíciles, apenas para bestia, y había que subir agarrándose a lo que se pueda porque el camino era terrible, apenas una trocha. Soy testigo del tractor cuando empezó a abrir camino, que fue poco a poco, no se hizo todo a la vez, sino que por etapas, porque el dinero no alcanzaba, y con partidas específicas, y en fin, se fue haciendo el camino. Cada año se le hacía un poquito más hasta que el camino llegó a San Gerardo. Sin embargo, el camino se interrumpía mucho porque los cortes en la montaña se derrumbaba mucho hasta que llegue a ser un talud natural el camino. Entonces el camino se aterraba mucho y a veces durábamos hasta una semana, toda la comunidad botando un derrumbe, piedras que caían muy grandes, había que volarlas con dinamita, pero no con los equipos que hay hoy, sino con un barreno y un mazo, que era muy difícil eso. La historia es muy larga y podemos hablar mucho. Después me recuerdo cuando mi papá compró un carro, un Willys, un tapabaja, por cierto. Los usaron para la guerra. Esos carros había que salía, eran lógicamente doble tracción, pero también había que ponerles cadena a las 4 llantas y aún así costaba muchísimo salir. Entonces nosotros, digamos, yo he visto la evolución que ha habido durante todos estos años. A un principio era muy difícil para nosotros porque ahí siempre hemos trabajado en agricultura, hemos trabajado mucho la tierra, en varios rubros, primero lechería, después trabajamos con frutales, nos ha gustado sembrar hortalizas, papas, zanahorias, todo eso se cultivaba, pero el problema era el camino.
pero hoy por hoy ver la carretera que tenemos fue un sueño, pero hoy es una realidad. Y es una dicha, es como increíble saber del camino que tenemos después de haber pasado todo lo que nos tocó que pasar, de empezar, ya le digo, a caballo por esos barriales, y hoy por hoy tener una carretera como la que tenemos, pues eso es una realidad, y nos sentimos muy felices y agradecidos con todas las personas que han tenido que ver para que esto se haya hecho una realidad, por muchas razones. O sea, el turismo, por ejemplo, que puedan entrar aquí carros sencillos, no como antes esos doble tracción, que vengan busetas, camiones tan grandes y todo eso. Ese desarrollo lo hemos visto crecer la comunidad, y eso nos hace sentir felices, y no podemos pasar desapercibidos a todo ese progreso. Un buen camino, una buena carretera es el medio para que una comunidad se pueda desarrollar íntegramente, y después de una buena carretera pues vendrán otros servicios y otras comodidades. Después empezó a pasar algo que no esperábamos. El río Savegre, que siempre fue tan limpio, lo poblamos con truchas, y comenzaron a llegar pescadores. Lo que al inicio parecía algo sencillo, se fue convirtiendo en una oportunidad. Así nacieron los primeros hospedajes, la comida para los visitantes y también la ganadería. Y los quesos de San Gerardo empezaron a hacerse conocidos. Al principio, eso del turismo sonaba hasta loco, pero con el tiempo fuimos entendiendo su valor. La gente ya no venía solo a pescar, venía a ver las aves, y hubo una en especial que llamó la atención de todo el mundo: el quetzal, un ave majestuosa, única. Para nosotros siempre estuvo ahí, pero fue hasta entonces que entendimos lo especial que era, y sin darnos cuenta, se convirtió en símbolo y en parte del futuro del pueblo. Los años pasaron y el pueblo siguió avanzando. Fuimos construyendo, mejorando el camino poco a poco. Con esfuerzo logramos traer asfalto por primera vez, y lo hicimos nosotros mismos, con nuestras manos. El sueño de tener una carretera asfaltada nunca se dejó de lado. Pasaron los años, muchas gestiones, muchos obstáculos, pero poco a poco ese sueño se fue haciendo realidad, y cuando vimos el camino mejorar, supimos que todo había valido la pena. Hoy San Gerardo de Dota es un lugar reconocido, viene gente de todo el mundo, pero para mí su mayor riqueza sigue siendo la misma: su naturaleza, su gente y la unión que nos ha mantenido firmes. La creación de la Reserva de la Biosfera es un reconocimiento a estos bosques y al esfuerzo de todos por cuidarlos, y eso es algo que no podemos soltar. El río Savegre hoy está protegido, y eso no es casualidad, es porque aquí hay una riqueza enorme y nosotros tenemos la bendición de ser parte de ella. Esta historia no es solo de progreso, es una historia de compromiso con la tierra, con la comunidad y con lo que viene después de nosotros, porque este lugar no es solo nuestro, es también de las futuras generaciones. Tenemos que seguir trabajando, cuidando lo que Dios nos dio y manteniéndonos unidos. También entendimos algo muy importante: el camino no depende solo de otros, depende de nosotros mismos, de seguir metiéndole el hombro como siempre lo hemos hecho. Y si algo me deja tranquilo, es saber que aquel día, cuando entramos con un machete abriendo trocha, no solo abrimos un camino, abrimos una historia que demuestra que con esfuerzo, con unidad y con fe, sí se pueden hacer grandes cosas. Y hoy, viendo todo esto,
sé que ese sueño sigue vivo y va a seguir creciendo entre montañas, ríos y bosques. Aquel día, cuando entramos a este valle, no sabíamos hasta dónde iba a llegar esta historia, pero sí sabíamos que valía la pena intentarlo. Hoy el tiempo ha pasado, pero el camino sigue ahí, y en cada rincón de este lugar queda algo de lo que fuimos, porque los sueños, cuando se construyen con el corazón, no desaparecen. San Gerardo de Dota es prueba de eso.